Estamos aquí. Le voy a pedir, por favor, hermanos, vamos en sus Biblias, vamos a Salmo 115, por favor. Busquen en sus Biblias Salmo 115. Y mientras que estén buscando ahí ese pasaje, no tengo que decirles, cada uno de ustedes conoce muy bien que hay un montón de cosas difíciles que está pasando en el país de Ecuador ahora, ¿no es cierto? Por las matanzas y por las peleas y las drogas y la mafia y etcétera, y inundaciones por este lado y dificultades por otro lado. Algunos de ustedes han experimentado un tiempo muy difícil con la enfermedad, algún tipo de enfermedad, tiempos difíciles en cuanto a las finanzas. Estuve compartiendo con una hermana aquí de la iglesia sobre la historia de una hermana en los Estados Unidos, una chica que tiene como 30 y pico años, y ella estaba visitando a sus parientes, sus familiares en otro estado por el tiempo de Navidad, Navidad pasado. Y durante ese tiempo ella se enfermó y tenía neumonía. Y bueno, y comenzó, cuando estaba ahí visitando a sus padres, comenzó a recibir tratamiento, medicación. Y no sé, su cuerpo no recibió ese tratamiento muy bien. Y básicamente ese tratamiento como prohibió a su sangre a llegar a sus piernas y a sus brazos. Entonces, de pronto, con poco de tiempo, tuvieron que literalmente quitar los brazos y sus piernas. Y no tiene brazos, no tiene piernas hoy día. Eso pasó en un mes. Llegó a ese lugar para Navidad, todo tranquilo. Un mes después ya está en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer cuando experimentamos tiempos bien difíciles y no entendemos el por qué? No entendemos el por qué. Bueno, es muy bueno recordarnos de algunas verdades que se encuentran en la palabra de Dios, obviamente como cristianos, como seguidores de Cristo, para tener una vida victoriosa y para glorificar a nuestro Dios aun cuando estamos atravesando tiempos difíciles. Y una cosa que necesitamos entender muy bien es que nadie está exento de tiempos difíciles. Nadie. Cada persona aquí, ustedes tienen sus historias, me han contado sus historias. Nadie está exento de tiempos difíciles, pero como un cristiano, como un seguidor de Cristo, nosotros deberíamos reaccionar de una manera diferente que los incrédulos. Y deberíamos seguir confiando en Dios, aun cuando estamos pasando tiempos difíciles. Y gloria a Dios, tenemos la palabra de Dios. En verdad, yo no sé cómo lo hacen los incrédulos. Cuando pasen tiempos difíciles y no tienen la palabra de Dios, no tienen Dios para acudirse como la fuente del ánimo, como la fuente de la verdad que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, muchas personas, cuando sucede una situación bien difícil, como esta señora que es cristiana, experimentó esto Navidad pasado, tienen las preguntas, muchas personas tienen la pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Dios nos ha abandonado? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Bueno, son buenas preguntas en realidad. Son buenas preguntas y yo quiero hacer todo lo posible en esta mañana, tratar de darles las respuestas bíblicas. Entonces, el primer punto que quiero establecer en cuanto a esta situación, cuando estamos atravesando tiempos difíciles, la primera verdad que tenemos que recordarnos es esta, que Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esa palabra? Soberano. Porque muchas personas no entienden bien qué significa esa palabra. Soberano quiere decir que alguien está en control. Alguien está gobernando.
Un rey es soberano. Entonces Dios es soberano y nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad. Todo está debajo de su control. Vuelvo a repetir, eso es lo que quiere decir cuando alguien es un soberano. Quiere decir que alguien tiene la autoridad sobre todas las cosas que está sucediendo en el universo. Porque si Él no está en control de todo, bueno, Él no es Dios. Porque Dios está en control de todo. Él es el soberano. Estamos en Salmo 115, ¿no es cierto? Mira versículo 3. Es un hermoso versículo para usted, para acudirse cuando estás pasando tiempos difíciles. Recordarse de esta verdad. Mira versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo. Él es el soberano. Todo lo que quiso ha hecho. Entonces Dios no tiene obstáculos como usted y yo tenemos cuando quiere lograr su propósito en su vida o en este universo. Dios nunca ha sido frustrado. Nunca, ni una vez, ni un segundo, Dios ha sido frustrado. Déjeme decir ahora, hermanos, que obviamente Dios no es el creador del pecado, como dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dios no es la fuente del pecado. El ser humano tiene la culpa en cuanto a eso. Entonces, pero Dios, Él es tan poderoso. Esto para mí es algo que me fascina. Que Dios es tan poderoso que Él puede utilizar los pecados de los seres humanos para lograr su propósito. Eso es poder. Él es el omnipotente. Él puede utilizar aún los pecados de los seres humanos para su gloria. Y la historia que demuestra eso de manera mayor es la cruz. ¿No es cierto? Los pecados de los judíos. Imagínense los pecados de los romanos. Pero ¿qué hizo Dios con esos pecados? Aún logró traernos la salvación verdadera. Entonces, la cruz es una buena demostración de, wow, aún con los pecados de las personas, Dios puede lograr con sus propósitos. Y gloria a Dios que Dios nunca abusa su poder. Si nosotros hubiéramos tenido ese nivel de poder, de ley nosotros hubiéramos abusado nuestro poder. Pero Dios nunca, jamás abusa su poder. Dios es santo. Dios es bueno en cuanto el uso de su poder. Entonces, por lo tanto, aquí el salmista está animándonos en cuanto a eso. Estamos en Salmo 115. Mira versículo 9, por ejemplo. Versículo 9 dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Eso es la respuesta correcta que nosotros deberíamos tener para con Dios cuando estamos pasando tiempos difíciles. Oh Israel, puede poner su nombre ahí. Yo voy a poner mi nombre, por ejemplo. Pastor José, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Entonces, eso es la respuesta bíblica que nosotros deberíamos tener y recordarnos en cuanto a la palabra de Dios. Está en Salmo 115, vamos a Salmo 135. Mira el capítulo 135. Salmo 135. Mira versículo 6. Salmo 135 y versículo 6. Que dice, todo lo que Jehová quiere, ¿qué dice? Lo hace. En los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. Entonces mira ahí, otro versículo que nos enseña, ok, Dios es soberano. Él está en control de todo. Pero, ¿qué quiere decir todo? En los cielos y en la tierra. Y todo lo que Jehová quiere, lo hace. Entonces, las cosas materiales de este mundo no más son herramientas.
Son herramientas en las manos del Señor Jesucristo, de Dios, el Todopoderoso. Y todo lo que Él desea, Él lo hace. No está frustrado, no hay obstáculos para Él. Él no está haciendo como nosotros hacemos en la casa. Ahora, ¿qué voy a hacer con esta situación? Él nunca ha experimentado eso. Todo lo que Dios hace es para su bien y para la gloria de Dios. Debes creer eso. Todo lo que Dios hace, estoy aprendiendo que Él es el soberano, Él está en control de todo, y todo lo que Él hace es para mi bien y para su gloria. Entonces, Él es la persona que está controlando todo. Mira, pon tu dedo ahí en ese capítulo, pero quiero guiarnos a Lucas capítulo 1, pero no te pierdes ahí, pon tu dedo ahí, en Salmo 135, pero vamos a Lucas capítulo 1, porque aquí tenemos una historia bien conocida de esta muchacha que se llama María. Y María recibió un visitante un día, un ángel. La visitó y mira lo que este ángel dijo a María. Lucas capítulo 1 y versículo 37. Lucas capítulo 1 y versículo 37. El ángel acaba de decir a esta virgen: vas a dar a luz a un niño. Bueno, eso me parece un poquito imposible. Pero mira lo que el ángel dice en versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Él es el soberano. Él está en control. No hay nada, escucha esa palabra, nada. No hay nada imposible para Dios. Vuelvo a repetir, ¿quién está hablando? ¿Quién está diciendo esto a María? El ángel, se llama Gabriel. Este ángel Gabriel ya ha tenido como miles de años con el Todopoderoso. Este ángel ha visto las cosas poderosas que este Dios ha hecho por miles de años. Este ángel conoce muy bien al Todopoderoso. Él ha visto un sinnúmero de obras que Dios ha hecho. Entonces, las palabras de este ángel deben tener peso, ¿sí o no? Un buen testigo. Y este ángel, con la experiencia que él ha tenido con este Dios, el Todopoderoso, le dice a María: mira, para Dios nada hay imposible, nada. Entonces, Él es el Todopoderoso, Él es el soberano. Yo sé que algunos de ustedes que estaban aquí en el año 2016, estaban aquí y experimentaron ese terremoto. ¿Quién estaba aquí durante el terremoto? La mayoría de ustedes. En ese año, yo recuerdo conversando con algunas personas aquí en Manta. Algunas personas decían: antes del terremoto, Dios estaba en control. Pero por 58 segundos es como Él ya no estaba en control y sucedió el terremoto. Eso es una mentira del diablo. Dios siempre está en control de todas las cosas, constantemente. Nunca ha existido un segundo cuando Dios no estaba en control. Por eso, no tiene que irse, pero eso es la razón por la cual este hombre famoso, Job, dijo en su libro: yo conozco que todo lo puedes, todo lo puedes. Entonces, si Dios quiso no permitir ese terremoto, Él pudiera haber hecho eso. Pero Dios todavía está en control, Él es el soberano, aun cuando sucede un terremoto. Mira, déjenme mostrarle algunos versículos que enseña eso. Vamos a regresar al Salmo 135, donde espero que su dedo todavía está. Vamos a ver ahí para probar que Dios está en control de todas las cosas, aun cuando sucede cosas cosas naturales en este mundo que son, que parece que es una calamidad. Pero mira, por ejemplo, en versículo 7 de Salmo 135 y versículo 7 dice aquí, hablando de Dios: hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él controla los relámpagos y los vientos.
Mira en Salmos 148, vamos ahí, avanzar un poquito, Salmos 148, versículo 8. Mira lo que dice, otra vez hablando del clima y catástrofes naturales. Versículo 8 dice, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Todo está debajo de la palabra de Dios. Escuchen nomás, no tiene que irse. Mateo 5:45 dice que Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mira, el control del clima, completamente en control. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz, aquí viene, escuchen, y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Él es la persona que está controlando todas las cosas que está sucediendo en el mundo. Entonces no debe estar engañados, hermanos, y pensar, durante el tiempo del terremoto, Dios no estaba en control. No, Dios estaba completamente en control. Si estás tomando apuntes, en Amos 3:6 dice, ¿habrá algún mal? Y la palabra mal quiere decir calamidad. ¿Habrá alguna calamidad en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y la respuesta es no. Cada cosa que sucede en cada ciudad es porque Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Él no está fuera de control en esos segundos. No estaba fuera del control durante esos 58 segundos del terremoto de 2016. No estaba fuera de control de los terremotos en Japón y las inundaciones, las hambres ahí en África y etcétera, etcétera. Estos versículos aquí, hermanos, prueban claramente que Dios está controlando todas las cosas de la naturaleza. Entonces, la razón principal por lo cual existen estas cosas en el mundo es porque comenzó con los pecados de los hombres. Nosotros tenemos la culpa en realidad de estas cosas. El hombre ha pecado, entonces ahí es cuando Adán pecó, ahí comenzó las aflicciones. Nosotros tenemos en realidad la culpa de eso. Pero el Señor es tan poderoso que Él está orquestando todas estas cosas que está pasando en mi vida para su propósito. Él tiene un plan. Es un plan divino, es un plan perfecto, es un plan que no tiene errores. Entonces, no siempre es bien claro el por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios me has hecho estas cosas? La respuesta no siempre está ahí delante de nosotros, pero estas verdades sí están delante de nosotros. Ok, una cosa que sí conozco muy bien, según la Biblia, tú eres el soberano. No hay nada fuera de su control. Como dijo el salmista, todo lo que quisiste hacer, lo has hecho. Entonces, has permitido a esto a pasar en mi vida. Entonces, tal vez una pregunta muy buena es, ¿por qué es que Dios? Entonces ya sabemos que Él está en control, Él en realidad es la persona que está gobernando todas estas cosas. ¿Por qué es que Dios permite estas cosas a ocurrir en la vida de ciertas personas? Bueno, parte de la respuesta se encuentra en Deuteronomio capítulo 8. Vamos ahí. Deuteronomio capítulo 8. Primeramente déjame dirigir mis comentarios a personas salvas, personas que conocen al Señor Jesucristo personalmente. ¿Por qué sucede estas cosas difíciles en nuestras vidas? Bueno, parte de la respuesta se encuentra en Deuteronomio capítulo 8. Aquí Jehová está hablando a los israelitas.
Y Jehová está tratando de decirles el por qué ellos están atravesando tiempos difíciles en su vida. Mira versículo 2. Hechos capítulo 8 y versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, un tiempo difícil. ¿Para qué? Afligirte. Pero aquí viene la frase clave. ¿Para qué? Probarte. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿por qué es que ellos tuvieron que pasar 40 años en un tiempo bien difícil? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Por eso permití esto. Por eso diseñé estas dificultades en su vida. Entonces, los hijos de Dios aquí muchas veces nos enseña, muchas veces Dios permite a nosotros a pasar tiempos bien difíciles. ¿Para qué? Para probar nuestra fidelidad. Para probar su fidelidad. Es para demostrar al mundo básicamente su fe y de que eres un verdadero creyente. Entonces, las pruebas que Dios permite a nosotros atravesar en este mundo es para hacernos mejores cristianos. Es para probar nuestra fe. Mire, es igual como un soldado, ¿no es cierto? De Ecuador aquí, cuando está en el entrenamiento, le ponen a esos soldados debajo de situaciones difíciles. No es un buen soldado si nunca ha experimentado algo difícil y ya llega la guerra. No, un soldado que tiene mucho valor es un soldado que ha pasado pruebas, que ha pasado un tiempo difícil y salió de esas pruebas de una manera victoriosa. Eso es un soldado valioso. Dios tiene la misma idea en cuanto a nuestras pruebas para demostrar, ok, voy a hacerle un cristiano más fuerte, más valioso, que brilla más para las cosas de Dios. Y un soldado que no tira la toalla es un soldado que vale mucho. Un cristiano que no tira la toalla, ya me acabo con esto. No, es un soldado para Cristo, pero que vale mucho. Y tenemos que recordarnos, hermanos, hay otras personas en su vida que están observando a su vida. Hay otras personas en su vida que están escuchando sus palabras. Ellos están viendo que usted está atravesando un tiempo bien difícil y ellos están observando cómo va a reaccionar ese cristiano. Vamos a ver lo que él dice. Y usted puede tener un impacto negativo o un impacto positivo. Por medio de sus palabras, por medio de su manera de reaccionar. Su reacción puede impresionar a las personas. ¡Wow! ¡Qué grande el Dios que Él sirve! O de la manera como usted está reaccionando. ¡Wow! Su Dios no es muy grande, porque mire el miedo. Mire las quejas. Escuchen las quejas de esa persona. Obviamente no tiene un Dios que le puede ayudar en esa situación. Entonces tenemos que entender eso. Que eso es una razón por la cual Dios permite a nosotros a pasar tiempos difíciles, porque Él quiere probar su fe. Él quiere dar delante de las personas alrededor de su vida un ejemplo de un buen soldado que ha pasado tiempos difíciles. Todo el mundo conoce muy bien la historia de Job, ¿no es cierto? Un hombre que sí pasó un tiempo bien difícil. Nadie aquí ha pasado un tiempo tan difícil como Job. Nadie. Pero Job, si usted lee todo el libro de Job, vas a encontrar que Dios nunca le dijo a Job la razón por la cual todo eso pasó.
que la razón era que Dios estaba conversando con Satanás y quería mostrar a Satanás, hay un hombre fiel en la tierra, te lo voy a mostrar. ¿Sí me explico? Job nunca sabía la razón principal por lo cual tuvo que experimentar esas cosas. Nunca. Pero sin embargo, Job dijo, él pues acabará lo que ha determinado de mí. Él está diciendo básicamente, Dios está en control. Él es el soberano. Yo no entiendo lo que está pasando. Yo no entiendo el por qué. Pero sí sé una cosa, Él es el soberano y Él va a cumplir lo que Él está haciendo con mi vida. Entonces Job tenía esa reacción. Entonces, conociendo quién es la persona que está en control, eso nos ayuda, ¿no es cierto?, bastante cuando estamos atravesando tiempos difíciles, que viene de la mano de un Dios que me ama. Tienes que recordarse de eso. Él es el soberano, entonces yo entiendo lo que me está pasando es porque Él lo permitió, aún quiero usar otra palabra, Él lo está diseñando, no solo lo permitió, sino lo está diseñando y viene de las manos de una persona que me ama, porque Dios es amor y Él obviamente está haciendo algo especial para mí, aunque no lo entiendo, como Job, pero confío en Él, que Él es un Dios de amor. Entonces, hermanos, cuando nosotros pasamos tiempos difíciles, deberíamos decir la misma cosa que Pablo dijo. Le voy a leer nomás en 1 Timoteo 1:17. Pablo dijo, bueno, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria para los siglos de los siglos. Eso debería ser nuestra reacción. No entiendo lo que me está pasando, pero que tengas toda la gloria por los siglos de los siglos. Estoy confiando en ti, que sabes lo que estás haciendo. Y yo entiendo, según la Biblia, la fuente de todas estas cosas que está ocurriendo en mi vida. Y mi gran responsabilidad es glorificarte y confiar en ti. No quejarme contra ti, sino confiar que estas cosas salen de las manos de un Dios que me ama mucho. Bueno, eso es la reacción que un creyente debe tener, confiando en Él. Él está haciendo algo especial, no lo entiendo, tal vez no lo voy a entender hasta que yo llego ahí en los cielos. Pero eso es el consejo para un creyente. Ahora, ¿por qué sucede estas cosas en las vidas de las personas que son incrédulas, no son creyentes? Bueno, la razón por la cual Dios permita y diseña a cosas difíciles entrar en las vidas de los incrédulos es para despertar a esa persona espiritualmente, para despertar a esa persona. Entonces, yo recuerdo cuando sucedió el terremoto, uno de mis vecinos, un incrédulo, me preguntó, ¿por qué es que Dios ha permitido esto? Usted es un hombre de Dios, usted dice que Él es el soberano. ¿Por qué es que Dios ha permitido este terremoto entrar en nuestro pueblo? Y yo le respondí en ese momento, bueno, es que normalmente cuando todo está tranquilo, los incrédulos normalmente no piensan en Dios. No pasan tiempo pensando en su eternidad. Y Dios muchas veces tiene que, ¿cuál es la palabra? Sacudir a la persona y despertar a la persona y entender, mira, tienes que estar pensando en la eternidad. Tienes que estar pensando en que hay un Dios soberano. Hay un juez que va a juzgar a todo el mundo. Y usted ni ha pasado ni un segundo pensando en ese creador. Entonces voy a tener que hacer algo extremo para despertarte, para ayudarte a pensar en ese juicio venidero. Entonces, voy a permitir un terremoto, ojalá para despertarte en las cosas de Dios. Mira, Satanás está bien contento. Satanás está bien contento con los incrédulos si no pasan ni un segundo pensando en su creador. Satanás está súper contento si ustedes, si no tienen Cristo en su vida, si usted siga pensando en sus
en el Facebook, siga pensando en el fútbol, siga pensando en su negocio. Está bien pensar en sus relaciones, en sus propiedades que usted tiene aquí en Manta, pero Satanás lo que él no quiere que usted haga es que comience a pensar en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Porque él sabe, al momento que usted comienza a pensar en esas cosas eternas, tal vez vas a salir de mi reino de la oscuridad y entrar en el reino de Dios. Y él no quiere eso. Entonces Dios, escuche bien esta palabra, en su misericordia mandó el terremoto para despertar a la gente. Mejor perder un poquito de su terreno, de su casa, pero no perder su alma. Entonces, en su misericordia, estaba haciendo todo lo posible para despertar a las personas a pensar en su futuro. Tenemos que recordar, personas que no tienen a Cristo como su Salvador, como dice el salmista 31:15, dice, en tu mano, hablando de Dios, en tu mano están mis tiempos. En tus manos, en las manos de Jehová, están mis tiempos. Eso quiere decir que la cantidad de respiraciones que usted todavía tiene en este mundo está en las manos del Todopoderoso. No sabemos cuántas más respiraciones usted tiene, pero Dios sabe. Y Él es la persona que está diseñando y decidiendo todas esas cosas. Entonces, por eso muchas veces Dios manda a un catástrofe para despertar a las personas a entender, tú no sabes cuántas más respiraciones tienes, yo lo tengo, pero tú no lo sabes. Y vas a perder su alma por toda la eternidad. Otra razón por la cual Él manda estos catástrofes aquí en nuestra vida es para demostrarnos somos débiles, pero tú eres el poderoso. ¿Recuerda ese tiempo del terremoto? Nos sentimos débiles, ¿no es cierto? No pudimos hacer, pero nada para detener eso. Pero era una demostración del poder de Dios. Era una demostración de que nosotros éramos vulnerables, débiles. Pero en contraste, ¡wow! ¡Qué poder! 58 segundos y sacudiendo a este país. Eso es poder. Y la razón por la cual Dios mandó eso es para despertar a los incrédulos a acudir a Dios. Eso es como Dios, hermanos, van a trabajar en el futuro. Cada persona tiene que entender que en algún momento va a estar delante de ese Dios rindiendo cuenta. Ese Dios poderoso, ese Dios todopoderoso que controló ese terremoto, yo voy a estar parado delante de Él, rindiendo cuenta delante de Él. Como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No se juega con Dios. Eres un necio si usted piensa que usted puede jugar con Dios. Usted se ha arrepentido de sus pecados. Usted ha acudido a Dios con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, con un corazón suave y dulce para recibir todo lo que Él tiene para usted. Vamos a Lucas capítulo 13, te muestro otra historia muy parecida de lo que sucedió en el año 2016. Lucas 13, aquí el Señor Jesucristo está conversando sobre un evento que sucedió en la vida de estas personas y era para aclarar malos pensamientos de ciertas personas. Mira el evento que ocurrió en versículo 4, Lucas 13 y versículo 4 dice, Jesucristo está hablando y dice, o aquellos 18 personas, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Aquí viene la pregunta. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén, que todavía están vivos? Piensa que esas personas, 18 personas que murieron
cuando se cayó esa torre, ustedes están pensando, por el hecho de que ellos murieron, eso significa ellos eran gran pecadores. Por eso ellos murieron. Y nosotros todavía estamos vivos. Nosotros somos buena gente. Pero ellos, obviamente, 18 personas que estaban debajo de esa torre y fallecieron, sus pensamientos eso quiere decir entonces que Dios sabía que ellos eran gran pecadores. Y yo me imagino que algunas personas pensaron eso en el año 2016. Esas personas que fallecieron aquí en Manta, cuando sucedió el terremoto, bueno, es que obviamente Dios sabía que ellos eran bien malvados. Por eso ellos murieron. Pero mira versículo 5 otra vez. Os digo, no es así. Mira versículo 5. Lucas 13, versículo 5. Os digo no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No debes pensar que ustedes en una condición mucho mejor que las personas que fallecieron. Tienes que entender, estás en la misma condición. Si usted no se arrepiente, también vas a perder su alma por toda la eternidad. Entonces, Jesucristo aquí estaba corrigiendo ese mal entendimiento. Entonces, vuelvo a repetir, usted se ha arrepentido de sus pecados. Has entendido que eres un pecador. Y voy a poner la palabra grande frente de esa palabra pecador. Debes entender que eres un gran pecador. Delante de un Dios santo. Delante de un Dios justo. Deja de compararse con su vecino que es un borracho. Deje de compararse con su vecino que siempre está saliendo y es un mujeriego, etcétera. Yo soy buena persona porque soy fiel con mi esposa, etcétera, etcétera. No, debes compararse con ¿quién? Con Dios. Bueno, en esa comparación somos horribles. Somos gran pecadores. Hemos rebelado contra este Dios santo y perfecto toda la vida. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es un versículo bien importante para entender. La paga, lo que nosotros merecemos, la paga por ser un pecador es la muerte en el infierno por toda la eternidad, según la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro para darle la respuesta en cómo, la solución básicamente, la solución para este gran problema que tenemos. Primera de Pedro, capítulo 2, está casi al final de su Biblia, en el Nuevo Testamento, está muy cerca de Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a encontrar la solución de este gran dilema que tenemos, este gran problema que tenemos, siendo pecadores, pero Dios es un Dios santo y puro y perfecto. Y en comparación con Dios, estoy en malas condiciones. Soy un gran pecador, bien sucio, pecaminoso, malvado. Pero aquí viene la solución. Primera de Pedro, capítulo 2. Mira versículo 24. Mira versículo 24, dice, hablando de Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, dice, quien llevó Él mismo, Jesucristo mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, está hablando de la cruz, para que nosotros, estando muertos en los pecados, ¿qué puede pasar? Vivamos a la justicia, y por cuya herida, por las heridas del Señor Jesucristo, fuisteis sanados. Entonces, la respuesta que usted necesita en esta mañana es entender esto, que el Señor Jesucristo, Él es Dios encarnado, salió del cielo, encarnado, y murió en la cruz, y según ese versículo, Él era el portador de sus pecados, de mis pecados. ¿Recuerda el versículo? La paga del pecado es la muerte. Eso es la razón por la cual Cristo está muriendo. Estaba pagando esa deuda. La paga del pecado es la muerte. Jesucristo está en la cruz y está muriendo. Pero Cristo nunca pecó. Entonces, Él estaba recibiendo el castigo,
pero por sus pecados. Él murió como un sustituto. Él murió como su portador de sus pecados. Él pagó la deuda. Y después del que el Señor Jesucristo falleció ahí en la cruz, fue sepultado, pero después de 3 días, gloria a Dios, ¿qué sucedió? Resucitó. Y esa resurrección básicamente es una señal del Padre Celestial diciendo, su sacrificio funcionó. Estoy satisfecho con ese sacrificio, porque la paga del pecado es la muerte y usted murió por los pecados de las personas en el mundo y te voy a demostrar que todo está bien, eso funcionó, eso está correcto y resucitó al Señor Jesucristo y eso apaciguó al Padre. Sus pecados han sido pagados, gloria al Señor Jesucristo. Vimos la semana pasada la historia de este señor, el carcelero. ¿Recuerda eso en Hechos capítulo 16? Y el carcelero estaba ahí haciendo su trabajo como el jefe de esa prisión y sucedió un terremoto. Sucedió un terremoto. Después del terremoto, él pensaba que ya todos los prisioneros se salieron y iba a matarse porque hicieron cosas feas con los jefes de los prisiones y si escaparon algunos prisioneros y los romanos hicieron cosas feas a los jefes de de los cárceles. Entonces él iba a matarse a algo más tranquilo, morir de una manera más tranquila. Pero en ese instante es cuando Pablo gritó, no tienes que matarse, estamos todos aquí, no hemos ido. Wow. Con el terremoto y también por el carcelero ya por algunas horas escuchando a Pablo y Silas cantando y hablando de las cosas del Señor Jesucristo, el carcelero ¿qué dijo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una buena pregunta. No sé si usted ha hecho esa pregunta en algún momento en su vida. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Y la respuesta que Pablo le dio era, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en lo que hizo Cristo en la cruz, que Él es el Dios encarnado, el soberano, murió por sus pecados. Obviamente Pablo ya había explicado todas esas cosas y por eso Pablo pudo decir, cree en ese mensaje, cree en esa persona y serás salvo. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tienes que admitir, soy un gran pecador. En comparación con mi vecino, no, tal vez. Pero en comparación con el creador del mundo, sí, soy un gran pecador y merezco el infierno. Usted debe creer y depositar su fe en el Señor Jesucristo, que Él murió por sus pecados. Él murió en su lugar. Y la muerte de Él fue el pago para todos sus pecados. Y debes recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero hermanos, eso es la razón por la cual muchas veces Dios permite a cosas, catástrofes, a entrar en la vida de algunas personas. No son creyentes, nunca han pensado en Dios. Cuando el negocio está bien, no pensamos en Dios, todo está perfecto. No piensa en su eternidad, en su alma. Entonces muchas veces Dios tiene que hacer algo raro y radical en la vida de ciertas personas para despertar a esa persona, para entender, wow, después de ese terremoto, estoy entendiendo que la vida no es por mucho tiempo, es breve, pasajero. Y ese terremoto debería haber sido como una lección de esas verdades que encontramos aquí en la vida. Pero hermanos, también para las personas que son salvas, Dios es el soberano, Dios está en control, Él es un Dios de amor, entonces está saliendo de las manos de una persona que me quiere mucho, no va a hacerme daño, algo que no necesito. Obviamente esto es algo que yo necesito, lo que estoy experimentando ahora. Pero lo bueno, hermanos, de estas pruebas, recuerda que como dijo Deuteronomio 8,
para probarte, para ver lo que estaba en su corazón. Mira en 1 de Pedro capítulo 1, no sé dónde estamos ahora en su Biblia, pero vamos a regresar a 1 de Pedro capítulo 1. Y mira aquí, esto es una orden, esto es un mandato de Dios que tal vez le va a sorprender. Pero como Él sabe todo, es algo correcto. En vez de enojarme con Dios, en vez de quejarme contra Él por las cosas que me está pasando, mira lo que Él dice en versículo 6. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 dice, en lo cual, porque Pedro está hablando con personas que han sufrido mucho, y Pedro dice, en lo cual vosotros os, ¿qué? Alegráis. Es una orden. Debe tener alegría. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mira, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces recuerden, hermanos, ustedes que conocen al Señor, ustedes que son parte de la familia de Dios, cada prueba, la primera cosa que Pedro mencionó es esto, para animarte en esta mañana, es por un poco de tiempo. No es por toda la eternidad, gloria a Dios. No va a durar por siempre, gloria a Dios. Es por un poco de tiempo. Esta prueba que usted está pasando ahora es por un poco de tiempo. Y Dios está sometiendo a su fe debajo de esta prueba para probar su fe, para que después de la prueba, que su fe salga como oro. Después de ese fuego fuerte y que duele, ese fuego duele, pero vas a salir más precioso, más valioso, como oro. Entonces, cuando usted siga en una prueba, si usted siga confiando en Dios, si usted siga glorificando a Dios y deja de acusar a Dios, no me quieres, me has abandonado. No, si usted deja esa actitud al lado y dice, ok Dios, como Job, yo no entiendo por qué me está permitiendo estas cosas entrar en mi vida, pero yo quiero amarte más, ayúdame a amarte más. Ayúdame a someterme a su prueba. Ayúdame a tener una fe que saldrá como oro para su gloria. Ayúdame Dios, como esa palabra, tener alegría. Mediante de una prueba tener alegría. Eso es lo que dijo Pablo o Pedro. Por lo que vendrá en el futuro. Una fe probada que sale como oro. Usted debe tener alegría porque vendrá recompensas. Dijo ahí en esa palabra ahí cuando viene el Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos estudiando en este año. Este versículo aquí. Mi galardón conmigo para recompensar a cada persona. Y Pedro está diciendo, por saber eso, a la luz de esa verdad, que vendrá recompensas cuando viene el Señor Jesucristo. Debe tener alegría que le está pasando un tiempo difícil y usted sigue siendo un cristiano fiel. Entonces, por eso nosotros deberíamos tener gozo y alegría, entendiendo que Dios nos ama y nos quiere y está en control de todas las cosas. Y para ser más y más como su Hijo. Entonces, hermanos, cada vez que usted tiene una prueba en su vida, escúcheme bien, cada vez que tiene que atravesar un tiempo difícil, es porque Dios está revelando a usted la naturaleza de su fe. Dios no necesita saber Él mismo cómo está la naturaleza de su fe. Él ya sabe todo. ¿Sí me explico? Dios ya sabe todo. Él sabe el nivel de su fe. Él está permitiendo estas cosas entrar en su vida para que usted conozca el nivel, la naturaleza de su fe. Entonces, por eso Dios está permitiendo estas cosas. Y la respuesta que Dios desea de nosotros, obviamente, es igual como José. ¿Recuerda la historia de José en el Antiguo Testamento, en Génesis? Sus hermanos
le traicionaron. Le vendieron como un esclavo. Imagínense, sus hermanos vendiéndole como un esclavo y teniendo que ir a otro país donde usted no conoce a nadie. Y después, cuando estaba en ese país, la esposa de Potifar ahí le acusa falsamente y tuvo que pasar 2 años en la cárcel. Un hombre inocente. Pero después de algunos años, él se encontró otra vez con sus hermanos. Los hermanos tenían miedo. Se enteraron que, wow, él es nuestro hermano José, ya es el segundo en mando de Egipto. Entonces tenemos un poquito de miedo porque él sabe lo que nosotros hicimos con él y va a tener ya venganza. ¿Y qué dijo José? Esto es un versículo hermoso que usted debe marcar en algún lado de su papel, de su Biblia. Génesis 50 y versículo 20 dice, José dijo, vosotros pensasteis mal contra mí. Cuando me vendieron como un esclavo, ustedes pensaron mal contra mí. Pero mira lo que dice José. Mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó a bien. Era algo feo lo que hicieron, pero yo entiendo algo. Hay un soberano. Él está en control de todo. Y él estaba haciendo algo hermoso, algo especial, parte del propósito de Dios. Ustedes intentaron hacer algo mal contra mí, pero yo entiendo que la persona en realidad que estaba en control estaba haciendo algo bueno aquí. Mire, eso es la actitud que Dios desea, la actitud cristiana. Entonces, esa reacción de José, reconociendo que Dios es el soberano, y mira, reconociendo esto, hermanos, Dios tiene todo el derecho de hacer cualquier cosa con nosotros. Él tiene todo el derecho. Él es el creador. Si usted crea algo, usted es el dueño de esa creación y usted puede hacer cualquier cosa con esa cosa. Dios es el creador y Él tiene todo el derecho de decidir y hacer ciertas cosas con su creación para nuestro bien y para su gloria. Y puede ser, hermanos, usted como cristiano aún puedes tal vez en el futuro perder su vida, pero para la gloria de Dios, recompensas eternas. Él es el soberano, Él tiene todo el derecho de hacer cualquier cosa con mi vida porque Él es el creador de todo. Y cuando nosotros atravesamos un tiempo bien difícil y nos permanecemos fieles en el Señor, Dios dice, eso debería causarle gozo, porque en el futuro yo voy a recompensar esa fe genuina. Es una manera para demostrar a nosotros si tengo la fe genuina o no. Bueno, déjeme decirle, tal vez tengo que mencionar esto. Cuando alguien está atravesando un tiempo bien difícil, nosotros como cristianos no deberíamos decir inmediatamente, mira, usted es cristiano, acaba de perder su esposo, falleció su esposo, pero tenga gozo, Dios está en control. No, eso no es compasión. Como dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En el momento si alguien perdió su esposo, falleció su esposo o recibió noticias que tiene cáncer, que tiene algo horrible, una enfermedad bien grave, eso no es el momento de decir, mira, alegraos, dice la palabra de Dios, debe tener gozo. Eso es falta de compasión. Dios no hace eso. Debe llorar con las personas que están llorando. Debes tener, mira la palabra, compasión con ellos. Pasión con ellos, compasión. Pero obviamente si ya ha pasado meses o tal vez años y todavía la persona está deprimida y pensando en esa catástrofe, etc., eso tal vez es el momento para recordarles de estas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Mira, debes tener alegría por ser una persona que está todavía confiando en el Señor Jesucristo. Pero gloria a Dios, hermanos, Dios en su bondad va a probar su fe por medio de pruebas. Eso vendrá, es inevitable para cada uno de nosotros.
Dios va a probar su fe para mostrarle a usted la naturaleza de su fe, para ver si tienes fe genuina o no. Y si usted tiene esa fe genuina y sale confiando en el Señor y no quejándose y no acusando a Dios que Él no le ama, no le quiere y le ha abandonado, etc., su fe, dice Pedro ahí, va a salir como oro y vas a recibir recompensas. Dice ahí en versículo 7 de Pedro, sea hallado en alabanza y gloria y honra. Imagínese el Señor Jesucristo alabando a usted, honrando a usted por su fe genuina. Ese día vendrá y nosotros tenemos que recordarnos, ok, eso es lo que dice la Biblia. Dios no puede mentir. Ya entiendo algunas cosas. Él es el soberano. Él está en control. Entonces esta cosa que me está pasando salió de las manos de ese Dios, porque Él es el Todopoderoso. Todo lo que Él quiere, lo hace. Pero también entiendo esto, que ese Dios también es un Dios de amor. Entonces Él solo va a dejar a salir de sus manos cosas que me va a ayudar. Y yo necesito esa enseñanza, Dios. Muéstrame en realidad la naturaleza de mi fe. Ayúdame. Y gracias, Dios, por compartir conmigo que en el futuro habrá recompensas cuando viene el Señor Jesucristo, cuando yo demuestro la fe genuina y sigo confiando en ti, sigo alabándole, sigo siguiéndole y obedeciéndole. Vendrá recompensas de las manos del Señor Jesucristo. Imagínense. Va a ser un día fabuloso, pero para los incrédulos, obviamente, van a pasar toda la eternidad en el infierno. Y por eso Dios permite esas enfermedades y catástrofes entrar en su vida para sacudirte, para despertarle antes de que sea demasiado tarde por toda la eternidad. Comencé con esa historia de esa señora en los Estados Unidos. Tuvieron que quitarle sus brazos, sus piernas. Su esposo obviamente tiene que hacer todo ahora. Todavía ella está en el hospital y por mucho tiempo ella no pudo ni hablar. Pero el esposo, como cristiano, estaba poniendo información en el Facebook y uno de los comentarios que él puso, nomás leí uno, él dijo, Dios siga siendo fiel con nosotros. Dios es nuestro refugio durante esta tormenta. Nosotros sabemos que ella, mi esposa, está en las manos de Dios y eso nos da consuelo. Wow. Fe de oro. En un tiempo de fuego, ¿no es cierto? Ahora, su fe está pasando un fuego inmenso, pero está saliendo como oro porque siga confiando en Él. No entiendo por qué Dios ha permitido eso. Un mes pasado ella estaba bien, solo estamos visitando familiares. Y esto sucedió en la vida de cristianos, muy fuertes cristianos. Pero ese comentario demuestra una fe genuina. Entonces esto es para ayudarnos, hermanos, a seguir confiando en el Todopoderoso. Oremos.